Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente de procedimiento disciplinario número 097-2021-JNJ, la que estará a cargo del miembro Jean Augusto Ríos Patio. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum contando con la presencia de la totalidad de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Gracias. Expongo mi ponencia con relación a la investigación, al recurso de reconsideración interpuesto por la investigada Mercedes Gómez Marquicio contra la resolución 127 del año 2022 del 14 de octubre de dicho año. Los cargos que se imputaron a la investigada consistieron en haber mantenido una relación extraprocesal irregular con el abogado Willy Herrera Casina, a quien utilizó como intermediario a fin de que se comunique telefónicamente el 27 de diciembre del 2017 con el juez supremo César Inostroza Pariachi, dándole a conocer que el tema hablado saldría bien por la nulidad, refiriéndose presuntamente a la emisión de una resolución judicial favorable a los intereses del juez supremo, a pesar que los otros dos integrantes del colegiado se le habían puesto difíciles a la magistrada. El segundo cargo fue haber mantenido relación extraprocesal irregular con el mencionado juez supremo César Inostroza Pariachi, con quien mantuvo otra comunicación telefónica directa el 28 de diciembre del 2017, al día siguiente de la fecha indicada en el cargo anterior, accediendo al requerimiento del juez supremo de tener que emitir presuntamente una resolución judicial en forma positiva a los intereses del mencionado magistrado, en el sentido que le habían manifestado a Willy Herrera Casina por la nulidad, lo cual saldría al día siguiente de la comunicación una vez que los otros dos integrantes del colegiado se hicieran presentes, ofreciendo al juez supremo invitarle la siguiente semana un almuerzo o una cena propuesta a la que la jueza accedió. Las faltas tienen la categoría de muy grave y están previstas en el artículo 48 de la ley de la carrera judicial, y es interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes, o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente contra el órgano judicial o la función jurisdiccional. Y también inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Como medios de prueba valoradas, se acreditó que la investigada permitió la interferencia de César Inostroza Pariachi por cuanto, conforme a las llamadas de los días 27 y 28, se acreditó que la investigada elaboró un pronunciamiento anulatorio de sentencia, accediendo a los intereses y expectativas del ex juez supremo Inostroza. La decisión esta fue positiva y favorable a los mismos. También se acreditó que inicialmente dicho sentido de la resolución fue transmitido al señor Inostroza, a petición de ella por su amigo Guillermo Herrera Casina, y luego confirmado por ella misma ante el citado ex magistrado supremo, adelantando dicho pronunciamiento sin el menor reparo, pese a tratarse de una apelación en un proceso penal con reos en cárcel, incumpliendo su deber de guardar la debida reserva. La permisión de interferencia y el emitir un pronunciamiento en sentido favorable a los intereses del ex juez supremo se vio concretada cuando efectivamente elaboró una ponencia y luego un voto resolutivo el 4 de enero de 2018, declarando la nulidad del expediente 15.758, y en consecuencia se ordenó la excarcelación inmediata de los procesados. Consecuencia, al haberse acreditado que la investigada permitió la interferencia del ex juez supremo, afectó su imparcialidad, independencia y respeto al debido proceso. Sin perjuicio de ello, se advirtió también que la investigada permitió la mediación regular de César Inostroza en favor del abogado Wilfredo Chau Villanueva, cuya atención no se adecuó a los canales regulares para las atenciones de los abogados litigantes, comenzando por el hecho de no ser este un abogado acreditado en el expediente, alterándose el cauce regular previsto para la atención a los litigantes. En tal sentido, la investigada tuvo que reparar en que este agente externo al proceso se empezaba a inmiscuir e interferir dentro de una causa que su despacho venía conociendo, por lo que objetivamente tuvo el deber de oponerse a ella. En ese sentido, dicha omisión en ese caso implicó permitir la interferencia en su función jurisdiccional. Por eso es que quedó suficientemente acreditado que
la aquiescencia y permisión de la investigada respecto a la interferencia ilícita del ex juez supremo Inostroza, transgrediendo su independencia e imparcialidad, generó la convicción de que se había configurado la comisión de la falta muy grave contenida en el numeral 4 del artículo 48 de la ley de la carrera judicial, habiéndose inobservado el deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la misma ley. El recurso de reconsideración tiene como pretensiones las siguientes: declarar la nulidad de todo lo actuado desde el 14 de agosto del 2020 por haber operado desde esa fecha la caducidad del procedimiento disciplinario, por mandato imperativo del artículo 259 del texto único ordenado de la ley 27444. Esta pretensión, a juicio del ponente, no es atendible porque, de acuerdo a la competencia autónoma asignada en materia disciplinaria, la Junta no cuenta con competencia revisora de los procedimientos disciplinarios realizados en la OCMA o en cualquier otro órgano de control jurisdiccional o fiscal, debido a que en principio esta autoridad no actúa como una segunda instancia o como sede revisora, por lo que carece de facultades para declarar correcciones o remedios procesales en relación a defectos en la tramitación de los procedimientos desarrollados ante las instancias señaladas. De no ser así, se estaría desnaturalizando las competencias que en materia disciplinaria ejercen dichos organismos de control, y al mismo tiempo se estaría configurando una extralimitación de las funciones asignadas a este organismo autónomo. De considerarse, pese al texto expreso en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que ésta no vincula a la OCMA ni a la Junta Nacional de Justicia, la investigada o la recurrente pide se declare la nulidad de todo lo actuado desde la fase de instrucción por vulneración de su derecho de defensa y derecho a un miembro instructor imparcial, lo que a su vez implica la violación al debido procedimiento. En opinión del ponente, esta pretensión tampoco es atendible porque la recurrente tuvo la oportunidad de brindar su declaración ante el miembro instructor el 14 de marzo del 2022. Dicha declaración fue tomada en cuenta por la resolución impugnada, lo cual se evidencia a foja 1459. En dicha diligencia, la recurrente contó con el asesoramiento de su abogada defensora, Kelly Montenegro Paredes. Así obra a foja 943. Asimismo, en su desarrollo, ni la recurrente ni su abogada manifestaron su disconformidad con la manera como se llevó a cabo dicha diligencia. Por el contrario, la recurrente tuvo más de 40 minutos para ejercer su derecho de defensa, de forma amplia, manifestando su posición detallada respecto a los cargos atribuidos. Por otro lado, respecto a la vulneración del derecho de defensa de la recurrente por parte del miembro instructor al denegar que se admita como prueba complementaria la declaración testimonial de la asistente Raquel Tello Gatica, se tiene que a través de la resolución 11 de 28 de marzo de 2022, el miembro instructor declaró improcedente dicha solicitud debido a que la declaración de la señora Raquel Tello se había llevado a cabo el 28 de enero del 2020 en el expediente 1755 del 2019, tramitado por la OCMA, la foja 161 y 162. Por tanto, se encontraba actuada e incorporada a dicho procedimiento disciplinario. La tercera y última pretensión de la recurrente consiste en que, de considerarse que sí tuvo una instrucción justa, solicita declarar la nulidad de la resolución de destitución por incurrir en incongruencia omisiva, al no haber resuelto los aspectos de la defensa en controversia y no haber motivado otros con falta de razonabilidad, lo que vulnera los derechos fundamentales a la defensa, valoración racional de la prueba, debida motivación y, en general, al debido procedimiento. De nuevo, en opinión del ponente, no es atendible esta pretensión porque en la resolución recurrida se observa que los descargos de la recurrente han sido ampliamente analizados, por lo que no ha existido omisión alguna al momento de evaluar sus argumentos de defensa. En consecuencia, se ha cumplido con respetar su derecho a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones. En conclusión, la opinión del ponente
es porque se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente Mercedes Gómez Marquicio contra la resolución 127 del año 2022, del 14 de octubre de dicho año, que resolvió destituirla del cargo de jueza por su actuación como integrante de la tercera sala penal para reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.